Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya estamos con Jorge Schneiderman, el psicólogo Jorge Schneiderman, en su columna Mano a mano y sin diván, para ver hacia dónde se dirige el mundo del trabajo. Estamos en un momento. Muy buenas tardes, Jorge, muy especial. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien. Con este veranillo mejor, Andrea. Mejor, ¿Qué querés que te diga? Aprovechando de este lindo tiempo, pero un año que lo venimos tratando en diversas columnas tuyas. Sí. Un año en el que la pandemia se ha instalado y de alguna manera está repercutiendo en todo y está repercutiendo también en el trabajo. Y si bien la tecnología nos ha servido en cuanto al mundo del trabajo, nos ha abierto muchas oportunidades, lo cierto es que la instalación del COVID ha marcado tendencias importantes al desempleo, hay acceso insuficiente a fuentes de trabajo y mercados laborales bastante desiguales, lo que nos para ante un mundo de trabajo bastante conflictivo, Jorge, este año. Sí, realmente. Es una situación en ciertos términos podríamos decir acuciante, ¿no? Pero deberíamos tener una mirada más amplia, un poco ir más allá de todo lo que vos planteás, que es muy cierto, cómo nos ha condicionado esta pandemia. Pero creo que hay todo un proceso transformacional que nos ha venido marcando un poco el ritmo en cuanto al tema laboral, ¿no? Fíjate que nosotros ya desde el 2018, en Mano a Mano y Sin Diván, en Vivencias, venimos hablando sobre todos esos cambios que se han dado desde el punto de vista tecnológico, pero a su vez cómo repercuten en las plazas laborales, ¿no? Fíjate que de acuerdo a los cálculos prospectivos que se manejan hoy, más del 40% de los trabajadores actuales, ¿no?, deberán reperfilarse en los próximos 20 años, porque, bueno, los robots y la inteligencia artificial asumirán ciertas tareas, ¿no? Y hay otro dato muy importante. Nosotros somos un país agropecuario, fundamentalmente, ¿no? Fíjate qué dato interesante, Andrea, que 2 siglos atrás el 80% de las personas que habitaban en el campo y desarrollaban tareas fundamentalmente agropecuarias en el mundo eran algo así como, digamos, lo que priorizaban, ¿no?, las personas. O sea, un 80% de las actividades se cumplían directamente en el campo. Hoy por hoy, por ejemplo, en los Estados Unidos es apenas el 2%, y en el resto del mundo no supera promedialmente el 20%, ¿no? Hay un montón de funciones, de roles, no sé, qué sé yo, ascensoristas, agentes de viajes, camarógrafos, y bueno, los mismos sistemas de seguridad de última generación tienden también a sustituir al hombre, ¿no?, en esa función. Por lo tanto, la automatización y la Internet han reemplazado a millones de trabajadores a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Creo que en virtud de todo ello, sí. Jorge, lo van a seguir haciendo y cada vez más. Totalmente, e incluso ahí sí podemos plantear que la pandemia precipitó, por todo lo que hemos desarrollado a lo largo de varias columnas, precipitó, o sea, la centralidad que tenía previamente la tecnología y que se suponía iba a seguir incrementándose, bueno, precipitó aún más esa instalación de la tecnología como herramienta básica fundamental, sobre todo en base al teletrabajo, como base de sustento para las personas, ¿no? Y bueno, y creo que también hay que tener en cuenta que todo esto va a seguir avanzando hacia planos que podríamos decir en otros tiempos pertenecían al marco de la ciencia ficción, ¿no? Se aproxima inexorablemente la Internet gratis en todo el mundo, no por dadivosos que son, digamos, quienes desarrollan este tipo de plataformas, este tipo de mecanismos, sino que, bueno,
tiene que ver con la instalación progresiva y sostenida de, medios de comunicación, plataformas de relacionamiento, todo en base a lo que es, la Internet. Mirá, los globos de Google, por ejemplo, ¿no? Después los satélites, los microsatélites o Outernet que se están instalando, todo esto es para incrementar lo que es la Internet como vía, como la vía regia para acceder a la comunicación en todo el planeta, ¿no? Y ello, claro está, impactará muchísimo, no solo en el planeta, promoviendo también, un descaecimiento de otras actividades previas al desarrollo de Internet, pero que se venían sustentando en la medida podían analógicamente poder competir con eso, ¿no? Claro. Por lo tanto, creo que en las próximas 2 décadas se aproximan cambios que serán mucho más intensos, mucho más grandes que los ocurridos durante los últimos 200 años. Creo que en ese sentido bien vale la pena plantear la necesidad de la reconversión, del reperfilamiento a nivel de las carreras, a nivel de la orientación que las nuevas generaciones deben dar a su formación en distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito profesional, académico, a nivel de oficios, porque seguramente muchas carreras que hoy existen y están funcionando, poco fundamento tendrá su existencia dentro de justamente 15, 20, 30 y ni hablar 40 años. Ni que hablar. Lo que estás diciendo lo hemos venido desarrollando, o sea, Internet y el avance tecnológico en realidad se ha parado y cada vez va dejando las carreras obsoletas, va dejando al ser humano de alguna manera también obsoleto, ¿no? Sí, vamos quedando atrás de la tecnología, nunca llegamos, y eso es algo que venimos corriendo desde hace mucho tiempo, pero yo a todo esto quisiera agregar hoy que creo que a todos nos tiene muy preocupado, dado datos de la OIT en cuanto a desempleo, en cuanto a acceso insuficiente a fuentes de trabajo, acceso remunerado que no garantiza una vida decente porque muchas personas están en condiciones insatisfactorias, no tienen un trabajo disponible decente. Hay déficit en materia de trabajo, la economía, los trabajos informales que mucha gente no tiene tampoco acceso a posibilidades de protección social a través de esos trabajos informales. O sea, se está planteando un montón de problemas que a todo esto que tú venías diciendo que es una realidad, tenemos que sumar esta realidad que es muy acuciante, Jorge. Sí, y nos plantea una gran pregunta, Andrea, ¿qué podemos aconsejar estudiar a los jóvenes, no? Claro, sí, a los jóvenes, y a mí me preocupa además de los jóvenes, la gente de mediana edad, Jorge, que se queda hoy por hoy sin trabajo y que está en el medio de una carrera, para pagar su jubilación. Creo que es un año que tenemos que tener mucha contención con muchísima gente porque va a crear crisis anímicas, de salud. Hemos hablado también del tema del suicidio. Está todo muy relacionado porque cuando no hay trabajo, ¿qué pasa con las personas? Claro, está todo muy enrabado porque cuando merma la capacidad de conseguir el sustento, obviamente eso repercute directamente, es una estocada directa al corazón, de nuestras emociones, ¿no? Uno empieza a sentir la indefensión, sobre todo cuando no depende solamente de uno, la subsistencia de uno directamente, sino también tenemos a cargo una familia, cuando tenemos proyectos encaminados, cuando tenemos, como vos bien decís, una edad determinada que por ahí no nos habilita a ser muy optimistas en cuanto a poder reengancharnos en el mercado laboral. Por eso, este es un año donde, como bien dijimos en las últimas columnas, hay que reparar mucho en las emociones, en el
directo impacto a las emociones que va a tener de repente la merma en cuanto a la consecución de trabajo, y seguramente también el reperfilamiento de muchas empresas implicará que a la brevedad, y no quiero ser, digamos, pájaro de mal agüero, pero creo que se va a seguir incrementando el índice desocupacional y por lo tanto estamos entrando en una crisis que de pronto, y sobre todo para la gente de mediana edad, implicará más que salir a buscar trabajo, procurar crear trabajo, tratar de apelar a esas reservas en cuanto a la experiencia, aplicar el conocimiento y bueno, lograr extraer de esta situación un poco las enseñanzas suficientes como para poder relanzarse al mercado laboral a través del emprendedurismo. Y cuidado, porque no solo afecta a aquellas personas que no tienen hoy por hoy una carrera, una formación. Toda esta progresión, todo este proceso transformacional implica que muchas profesiones incluso vayan a ser sustituidas prontamente por la tecnología. Claro. En tanto vemos en el área médica, por ejemplo, se ha desarrollado de manera exponencial la telecirugía, la medicina. Hay un montón de profesionales, como por ejemplo los paramédicos. Mira, no con poca sorpresa, estaba leyendo unos materiales que me enviaron del exterior acerca de recursos diagnósticos, plataformas diagnósticas a distancia para lo cual el paciente de repente puede evaluar su glicemia, su presión, y poder acceder a ciertos datos paraclínicos. Y bueno, ahí estamos hablando que por ahí estamos hablando de una ventaja. Estamos hablando de una ventaja, estamos hablando de, por otro lado, que hay laboratoristas, bioquímicos. Otra gente trabajando. Jorge, tengo que irme a una breve pausa. Luego de la pausa continuamos y vemos a ver cómo capacitarnos y cómo prepararnos a este mundo tan cambiante, si te parece, en cuanto al mundo laboral, que tiene que ver con esto que estás diciendo también, que nos estabas contando, que es muy interesante, que si querés lo retomamos después de la pausa. Cómo no, con gusto. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Continuamos, Jorge. ¿Cómo capacitarnos, cómo prepararnos para un mundo tan cambiante, tan inestable, tan poco predecible, donde, como bien tú señalabas antes de irnos a la pausa, la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados, ¿no? Claro, hay que tratar de encontrar el equilibrio, porque como justamente me gustaría redondear lo que estaba diciendo al final del primer tramo, Andrea, si bien hay un montón de implementos tecnológicos que nos facilitan la vida, del otro lado del mostrador hay gente que de repente queda sin trabajo en virtud de que son sustituidos justamente por la máquina, por la inteligencia artificial. Por lo tanto, creo que debemos procesar de manera equilibrada todos estos cambios. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cuáles son las herramientas a las cuales debemos asirnos en este momento, Andrea? Y bueno, yo voy a insistir en algo que venimos predicando nosotros acá en Vivencias, que es la importancia de la tecnología, el inglés, el viajar, además de estudiar lo que a uno más le guste, por supuesto, tratar de profundizar y expandir los territorios en función de los cambios que se han implementado, ¿no? Seguirá habiendo profesionales cada vez más tecnologizados, podríamos decir, y bueno, y creo que estamos en momentos en que todo lo relativo a las ciencias informáticas están siendo un poco la prioridad desde el punto de vista laboral, ¿no? El aumento de las expectativas de vida da cabida también a más profesionales de la salud, no nos olvidemos, eso es algo muy importante, médicos, enfermeros,
personal dedicado al cuidado, y bueno, la industria farmacéutica, en fin, o sea, creo que ahí, en ese caso, más que eliminarse trabajos, puede darse la posibilidad de ir generando una apertura hacia nuevas subespecialidades, como por ejemplo la tecnología médica, médicos que de repente tengan una formación determinada en lo que es la videocirugía, todo lo que tiene que ver con la nanocirugía, la tecnología aplicada a las ciencias médicas, ¿no? Y bueno, creo que en ese lado, por ese lado, Andrea, debemos transitar. Sí, sí, Esto no significa... Un año de reinventarnos también, me parece. Esa es la palabra. O sea, creo que hay dos palabras que son bases para poder afrontar este tiempo, Andrea. Creatividad e innovación, ¿no? Creo que prepararse para un trabajo cambiante, no ir cambiando de trabajo en función de los cambios. Yo entiendo que hoy la competencia no es solamente con el amigo o el vecino, sino con alguien que de repente reside, no sé, en Jamaica o en Berlín, y por lo tanto tenemos que tratar de prepararnos en función de lo que nos demanda el mundo del trabajo. Ya no alcanza con hacer 2 años de inglés como para poder leer un prospecto. Hoy por hoy debemos entender que la lengua internacional, la que nos allana los caminos en cuanto a la consecución de trabajo, es el inglés. Y por lo tanto debemos avenirnos a esos cambios, ¿no? Sí, y a la globalización también, de alguna manera. Ese es el punto, la globalización, porque no solo se cambiará de trabajo, sino de carrera también, o sea, debido a la inevitable reconversión que exigirán los cambios que habrán de precipitarse a futuro. Andrea, se exigirá no solo un saber académico, sino una adecuada capacidad analítico-resolutiva, creo que podríamos llamarle, en torno a la toma de decisiones. Y creo que el conocimiento nos demanda profundizar en él y ser competitivos, obviamente, además de competentes, ¿no? Sí. Porque si no, ahí sí quedamos excluidos totalmente de esta historia, ¿no? Yo no sé si tú has observado, prestando atención un poquito a lo que pasa en las redes, y yo me he dado cuenta y he visto que mucha gente, de acuerdo a que se ha quedado sin trabajo, se ha puesto a vender cosas y lo hace por internet. Y le está yendo bastante bien, porque realmente como se quedó sin empleo y buscó una oportunidad, como bien dijiste tú, hacer algo diferente, y bueno, y creo que es una buena vía de trabajo, y lo están haciendo muchas personas muy bien, esto que digo, ¿no? Totalmente de acuerdo, y fíjate que de repente hay muchísimas personas que afiliadas a la vieja idea nuestra del trabajo fijo, seguro, por ahí teniendo una habilidad, una capacidad, no la desarrollaron. Yo he notado con mucho agrado que hay personas que por ahí postergaron ciertas habilidades, ciertos talentos, hoy han sacado a relucir eso, y veo, por ejemplo, no sé, gente que está encarando hacia la música, hacia distintas expresiones artísticas, hacia, qué sé yo, la docencia. Hoy por hoy el tema del acompañamiento, el tema de la asistencia, las clases particulares, sobre todo en estos tiempos en que el sistema educativo está transitando también por un momento difícil. ¿Cuánta gente que de repente tiene una capacidad en determinada área, hoy por hoy, como vos bien dijiste, Andrea, dispuso, no sé, determinada cantidad de tiempo para poder dar clases particulares, clases de apoyo, enseñar idiomas? Pero tengo datos de gente mayor, gente grande, que bueno, se lanzó nuevamente al ruedo laboral, tratando de aplicar conocimientos que estaban ahí. Claro, que estaban ahí.
Jorge, tengo acá un mensaje de Sí. Javier que nos dice: buenas tardes, muy importante la tecnología, pero mi pregunta es ¿qué pasa con las humanidades? Nos dice Javier y nos manda saludos. Yo creo que un poco lo estabas contestando, ¿no? Sí, pero podemos, si te parece, Andrea, podemos un poquito ampliar en cuanto a lo que el amable oyente plantea, ¿no? Yo creo que hoy por hoy es un imperativo desarrollar las habilidades blandas, ¿no? La comunicación, la capacidad para integrar equipos, la responsabilidad, el tema de la responsabilidad social, la puntualidad, ejercitar la inteligencia emocional, como tanto predicamos, y bueno, y prepararse para la formación continua, pues deberemos integrar inexorablemente nuevos saberes, ¿no? El marketing, como vos bien aludías hace un ratito, ¿no? El tema de las ventas, el comercio, la educación presencial y a distancia, o sea, el desarrollo económico va a estar íntimamente ligado a la educación. Y bueno, y el tabú de la tecnología, ¿no? Hay que dejarlo atrás e incorporar que esto, más que un paliativo, tiene que ser el pie de apoyo fundamental para poder encauzarnos y reencauzarnos en el mundo del trabajo. Es un futuro muy interesante, muy desafiante, diría yo, Andrea. Muy cambiante también, Jorge. Sí. Estamos en el último minuto y me gustaría que tú cierres entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Nos dirigimos hacia arenas movedizas, está complicado hacia dónde nos dirigimos, pero bueno, guiados creo que con gente como profesionales como tú, como otros tantos que están ayudando en estos momentos, va a ser mucho más llevadero todo esto. Sí. Bueno, a mí me gustaría, no sé, brindar un mensaje, obviamente dirigido a todos los oyentes, pero a los jóvenes, ¿no? Que deben procurar conocer sus intereses, aquellos temas o actividades que les convocan y les gratifican, y es fundamental informarse en torno a los contenidos y fundamentos de cada profesión u oficio. Creo que debemos de una vez por todas bajarnos de esas actitudes de repente tradicionalistas. Esto no implica que uno deba aventar de un plumazo la vocación o de repente reperfilarse en función de beneficios económicos. No, de ninguna manera. Pero hay que tratar de conciliar, Andrea, las capacidades, esas potencialidades que traemos, nuestro know-how, el conocimiento que ya hemos adquirido, aplicarlos a este nuevo tiempo. Creo que ese es un concepto básico, es clave, es un concepto clave. Es un nuevo tiempo, ¿no? Y como alguien dijo alguna vez, esto no es simplemente una época de cambios, sino que es un cambio de época, a ver si soy claro, ¿no? Claro. Estamos hablando de que, bueno, quedarán sepultados un montón de paradigmas desde el punto de vista laboral, social, y tenemos que darle la bienvenida, y en todos los términos la bienvenida, a un tiempo de cambios. Y como solemos decir también, lo único permanente son los cambios, y si no nos avenimos a ellos, corremos serios riesgos, Andrea, de quedar por fuera de esta historia. De manera que con optimismo, claro que y sí. Creo que apelando a un concepto que por ahí alguien alguna vez acuñó, y el de ser optimalistas, o sea, ser optimistas pero también realistas, con anclajes certeros en la realidad, podemos desarrollar un optimismo que nos conduzca a los mejores lugares. Jorge, muchísimas gracias, un placer como todos los jueves. Y bueno, nos vamos con este lindo mensaje para irlo pensando y va a ser de mucha ayuda, creo que no solo para los jóvenes, sino para todos. Creo que los jóvenes son los que se adaptan mejor a los cambios, así que nos va a venir mejor este mensaje a los que no somos tan jóvenes. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo y será por supuesto hasta el próximo martes. Muchas gracias, Jorge. Hacemos una breve pausa y continuamos luego de la pausa aquí. Vivencias.